realmente hay una voluntad política para acabar con la pobreza, acabar con el hambre, con las enfermedades prevenibles, acabar con la ignorancia y muy especial para acabar con la ausencia de valores que acelerarían la erradicación de estos males. Visitar a Cuba es un trabajo permanente para verificar tantas informaciones que una cierta prensa nos afirma, descubriendo otras que nos han escondido y para comprobar que algunos medios de comunicación nos repiten a menudo y con insistencia informaciones que no corresponden a la realidad cubana. La entrañable. Pero ¿cuál es el secreto de este pequeño país de más de 12 millones de habitantes que ha desafiado a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, y ha logrado desarrollar un sistema político de participación diferente a los otros países, donde la salud, la educación tienen un buen nivel y están al alcance de todos los ciudadanos que viven en esta isla de 111.000 kilómetros cuadrados? No sin dificultades y sacrificios, Cuba ha luchado duramente por su libertad contra la colonia española y luego contra el intervencionismo norteamericano para construir un sistema que nos cuestiona cuando se constate en el mundo entero un retorno hacia un capitalismo ultraliberal de corte monopolista, donde unas cuantas empresas poderosas quieren decidir sobre el destino de las naciones y de los pueblos del mundo, despojando a las familias de su trabajo y a la naturaleza y medio ambiente de sus riquezas, creando así desequilibrios irremediables a nuestra tierra. En este primer viaje que he realizado a Cuba, he sentido que el hombre y la mujer, sin ninguna discriminación, el ser humano con sus cualidades y defectos, están en el centro de la preocupación nacional y de los cambios y reformas políticas, económicas y sociales. La caída de la Unión Soviética ha sido para Cuba un golpe muy duro, pero indirectamente muy beneficiosa porque la ha obligado a llevar cambios importantes como la descentralización de su economía, la apertura a inversiones extranjeras, la reforma del régimen de explotación de la tierra desarrollando cooperativas, la repartición de tierras para más de 50.000 familias, el desarrollo de un sector privado en algunos servicios y producciones artesanales y la reestructuración de su sistema bancario. Parece que los cambios realizados están llevando progresivamente a Cuba a un sistema de economía mixta donde cohabitan los sectores público, privado y de economía social cooperativista, pero con una preeminencia total del sector público y del Estado, que es el regulador de la vida económica y social del país. Cuba tiene muy presente los cambios nefastos que se están haciendo en Europa del Oeste por un ultraliberalismo dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica y que hoy está en una crisis aguda. Este liberalismo extremista rompe el equilibrio de la economía mixta que Europa del Oeste desarrolló eficazmente durante mucho tiempo. En este nuevo sistema de privatizaciones, el Estado deja sus prerrogativas al sector privado que impone sus monopolios y una uniformización, destruyendo así las culturas y valores tradicionales, aniquila a las empresas e industrias nacionales, destruye la naturaleza, creando desempleo
y la precariedad se generaliza a todos los niveles. Cuba lucha por mantener su soberanía y ha tomado conciencia de sus conquistas, queriéndolas compartir con los pueblos del mundo. Cuba está consciente que nada será peor que el capitalismo neocolonial del cual se liberó, así que del neoliberalismo que domina el mundo y que actualmente se encuentra en crisis. Pero me pregunto si la historia ha terminado por dar razón a Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Descubramos cómo se traduce en la realidad la situación de la salud y de la educación de los ciudadanos cubanos. Y el que ha tumbado estrellas en 1000 noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. En Cuba todos tienen derecho a la salud y para que esto sea una realidad, los medios están allí en cada distrito donde existe un policlínico, entre otras estructuras más importantes en las ciudades. Con voces de fusil fuiste tú. Podemos observar que esta era una mansión de un capitalista, ¿no? Cuando tuvo la revolución del 59, esta forma expropiada de pasar al servicio del pueblo. Y es un ejemplo de cómo hoy esta lujosa instalación restaurada, restablecida, da para darle servicio a la comunidad, para darle servicio al pueblo, que se convierte en un policlínico universitario. Es decir, que es un ejemplo de cómo se acerca la medicina a la comunidad y cómo una lujosa, un centro de ese tipo da para brindar el servicio a toda la población de más de 3.000 habitantes. Es una forma de cómo se lleva a cabo la redistribución de la riqueza, que no queda en manos de uno, sino que es al servicio de todo el pueblo. Si la medicina tiene en Cuba un alto nivel, es porque las pedagogías riman teoría con práctica y esto lleva a los jóvenes estudiantes a descubrir cotidianamente nuevas experiencias. Es allí donde crece ese sentimiento de poner al ser humano en el centro de la preocupación médica y no el aspecto mercantil, porque en Cuba el ser humano no tiene precio. Esto para los países industrializados es una utopía que podría ser también un buen ejemplo. Yo soy estudiante de 6 años, o sea, todavía no me he graduado, falta un año para graduarme. Normalmente nosotros hacemos trabajo asistencial toda la mañana en el consultorio, que puede ser también, incluye todos los procederes normales, desde la puericultura, captación de embarazada. Y entonces por la tarde hacemos normalmente terreno o visitamos a algunos pacientes que no puedan ir al consultorio. Y los sábados sí hacemos seminarios, Y una vez a la semana hacemos una rotación en el hospital, en dependencia de lo que nos toque. Ahora estamos en ginecotetricia, hacemos el viernes entero ginecotetricia en el hospital. Cuando toca pediatría, hacemos pediatría, una vez a la semana. Y cada vez que se acaba el módulo hacemos una prueba. Ya una vez que nos graduemos, sí hacemos 2 años de servicio social, que lo hacemos o bien en la ciudad o bien en el monte. Nos graduamos en MGI y después podemos hacer a una especialidad. ¿Cuál es la especialidad que he escogido o que voy a escoger? Bueno, no sé, de momento me gustaría la cardiología. Si la persona humana es la prioridad, a fortiori los padres, abuelos y personas mayores que están en el centro de un dispositivo que se ocupa no solamente de su salud física, sino también emocional e intelectual. Las estructuras de apoyo son múltiples en sus funciones y están repartidas en todo el país. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y me hacen dueño de mí. Cuba, para enfrentar este reto de envejecimiento, tiene dentro de los programas priorizados dentro del sistema nacional, dentro del sistema de salud pública, el programa del adulto mayor, que es un programa que tiene 3 vertientes: la atención hospitalaria, la atención institucional y la atención comunitaria. Nosotros nos debemos a su programa institucional, que rige en los hogares de ancianos. Y existe un tipo de atención parcial,
que está insertado también en la comunidad, que son las casas de abuelos. En la comunidad existen los comedores protegidos, círculos de abuelos, grupos de orientación y recreación. Existe también la Universidad del Adulto Mayor, que son una de las modalidades de atención a los ancianos, donde a pesar de los conocimientos que se les transmiten de autocuidado a los ancianos, de cómo cuidarse, cómo llevar un mejor estilo de vida saludable, también hay ancianos que desarrollan otras actividades que pueden estar de acuerdo al perfil de la profesión que hayan desempeñado. Nosotros tenemos la rehabilitación física, la rehabilitación social, psicológica, del enfoque nuestro, que vemos al ser humano como un ente biopsicosocial. Así que no vemos solamente al individuo como biológicamente, sino psicológicamente y socialmente, como un individuo que está en la sociedad. O sea, la tendencia del programa es que el anciano se mantenga válido o aquel que haya perdido su validismo lo recupere y se mantenga en la comunidad, insertado en la sociedad, no aislado. Este hogar fue fundado por el comandante en jefe en el año 87. Nosotros trabajamos mucho con los valores, porque para atender personas mayores se necesitan muchos valores, que son los valores que priman en el Sistema Nacional de Salud Pública: la ética, la profesionalidad, la consagración, el humanismo, la solidaridad, una alta sensibilidad para cuidar personas, una alta sensibilidad, que es lo más importante. Donde mejor está el anciano es en su medio social, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con sus amigos de años, y por eso hablamos del enfoque social. Existen las instituciones sociales y muchos ancianos, cuando mejora esa condición social que provocó que él ingresara en una institución de este tipo, en un hogar de ancianos, cuando esas condiciones desaparecen, el anciano retorna nuevamente a ese medio. Repito, no hay, o el mejor lugar que existe para el anciano es su casa, su familia. Es la tendencia del programa de adulto mayor. Es la sala de cuidados subagudos del hogar, donde son de 3 camitas para los pacientes cuando tienen una patología aguda, o para los pacientes que están hospitalizados, lo tenemos aquí en observación por 72 horas, y cualquier urgencia la atendemos aquí en esta sala. Tenemos una aspiradora para cuando el paciente sufre alguna broncoaspiración o tiene mucha secreción, para aspirar al paciente. Antes de la revolución, el sistema de salud era muy precario y muchas enfermedades no se curaban. Hoy no solamente se curan las personas con problemas de visión, o psíquicos, o niños autistas, sino que se han creado escuelas especializadas para que estas personas puedan desarrollar sus aptitudes y que se puedan sentir parte integrante y útiles para la sociedad. La experiencia acumulada en la atención a los niños con autismo en diferentes países desarrollados como los propios Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Rusia, ha sido puesta en práctica en esta institución y es el resultado de lo que hoy están viendo aquí, solo que adaptado a la pedagogía especial cubana. Los resultados que había adquirido la experiencia de 46 años de trabajo en la pedagogía especial cubana y que hoy se ponen de manifiesto en este centro. En el país contamos con más de 245 niños y todos están atendidos. La clave ha estado también en la integración entre todas las áreas que hacen posible la atención integral al autismo, porque no es solamente en el campo de la educación donde se garantiza una atención integral en estos escolares. El concurso de los especialistas del Ministerio de Salud Pública, del Centro de Genética, de Neurociencias de Cuba, hace posible garantizar la atención integral a estos niños. Es necesario destacar que la clave del éxito también ha estado en la preparación y en la capacitación del personal que labora en cada una de estas instituciones y en las diferentes escuelas donde se atienden a los niños con autismo. Muy afectado, lógicamente, el área de la comunicación, el área de la socialización. Y hoy Cuba puede mostrar resultados muy favorables en estas áreas, sobre todo cuando comenzamos a trabajar con los niños desde las edades tempranas.
Los niños que son recibidos en nuestras instituciones se diagnostican por el Ministerio de Salud Pública en las edades entre 2 y 6 años y lógicamente eso se traduce en un beneficio para la compensación de esta discapacidad, o sea, del autismo que presentan cada uno de ellos. Bueno, cuando se recibe un diagnóstico de este tipo, que uno choca con la realidad de tener un hijo con una discapacidad, de un hijo que es diferente a la norma, pues se vive una gran tragedia, sobre todo en el inicio se vive una etapa de luto, porque uno siente que pierde un ser que nunca llegó a tener porque no es el esperado. Es un hijo con características diferentes y más en el caso en que es un hijo único como el nuestro, ¿no? La escuela ha representado como un oasis en el medio de un desierto, porque cuando uno no tiene para dónde coger y encuentras un lugar en el que comienzan a dártele atención a tu hijo y vas viendo los pasos poco a poco, cómo se van logrando cosas, cómo tu niño comienza a integrarse, pues notas, sientes que ese lugar es para ti un oasis. En este centro mi hija comenzó hace aproximadamente 5 cursos y la niña cuando inició no tenía prácticamente ninguna función de autovalidismo y hoy por hoy presenta un alto grado de autovalidismo. Ha logrado convertir un lenguaje colálico en un lenguaje funcional, se comunica bastante bien oralmente, ha logrado aprender juegos de rol, juegos simbólicos, ha aceptado en una buena medida la socialización y en definitiva ha logrado muchas cosas que uno cuando comienza no piensa que esos niños sean capaces de lograrlo, ¿no? Y todo esto se ha logrado gracias al amor, a la dedicación, a la entrega de un personal que cada día da lo mejor de sí, un personal que es muy joven pero que está muy preparado y dan lo mejor de sí, como les decía, para que estos niños logren avanzar.